Muchos de nosotros quisiéramos vivir en un México en el cual no tuviéramos que emigrar a los Estados Unidos o Norteamérica. Porque aquí en México la vida es muy diferente a los Estados Unidos de Norteamérica. No estoy diciendo mejor, es diferente. Pero la vida en México podría ser mucho mejor y la gente no tendría que emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica si la gente entendiera que Estados Unidos de Norteamérica fue una nación fundada en los fundamentos, en el fundamento que es Cristo. Por ello, Dios bendiga a América, Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica. México podría imitar o mejorar o superar, pero México parece no importarle lo más importante de la vida, que es Dios. Padre, en esta mañana, Señor, venimos a pedirte sabiduría. Dónanos espíritu de sabiduría para poder agradarte en todo lo que hagamos. Que no se pierdan las almas, Señor, sálvalas. Que la palabra que hablemos esta tarde, Señor, aquí en este lugar, pueda alcanzar el corazón de todo aquel que la oye. Bendice tu palabra, bendice este mensaje. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca del liderazgo de la apostasía. Hoy en la actualidad hay un gran liderazgo de la apostasía. Hay líderes apóstatas. Mucha gente está renunciando a la iglesia. Otra gente está renunciando a la sana doctrina. Y están acumulando para ellos maestros, como dice la Escritura, maestros que les rasquen el oído. Y es a causa de ese levantamiento de falsos líderes espirituales, falsos pastores, apóstoles, profetas, que mucha gente blasfema el nombre de Dios. Y no solamente blasfema el nombre de Dios, también blasfeman a aquellos que se esfuerzan por seguir a Jesucristo. Este liderazgo de la apostasía está lleno de errores. Muchos errores hay dentro de la iglesia apóstata. Es una iglesia apóstata compuesta por apóstatas. Apóstata no quiere decir que tú dejes a la iglesia. Eso en sí es apostasía. Pero la apostasía va más allá de dejar a la iglesia. Los errores de la conducta moral que se están ejercitando dentro de la iglesia de la apostasía está arrojando, como el mar arroja continuamente espuma, así está arrojando un espumadero de hombres y mujeres que están abandonando la sana doctrina. No solamente están abandonando a la iglesia, sino también están abandonando la sana doctrina y siguen doctrinas de demonios. Esto debido a los errores de la conducta moral de la iglesia. La iglesia debe de conducirse con una conducta moral. Moralmente debemos de conducirnos nosotros con el ejercicio de valores morales, valores espirituales. Pero el problema de la iglesia hoy no solamente es un problema de la iglesia evangélica, sino en general la iglesia apostólica, la iglesia carismática. El problema de la iglesia evangélica es el mismo problema que tuvo la iglesia de Corintio. La iglesia que hoy tenemos, gran parte de la iglesia que hoy tenemos, es el mismo problema que tuvo la iglesia de Corintio. Ellos querían ser superiores al resto de las personas que alababan y glorificaban a Jesucristo. Dentro de la iglesia de Corintio había un espíritu tan tremendo, un espíritu que hacía fornicar a los líderes de la iglesia. Estaba llena de vanidades, de opulencia, de orgullo. El orgullo los rodaba por los logros adquiridos. Ciertamente servir a Dios, Dios provee, llena al hombre de todo. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios prospera al hombre, en todo lo hace prosperar. Y es así como vemos hoy en la actualidad la iglesia evangélica. La iglesia evangélica, el evangelicalismo es un término nuevo, es un término moderno, que no tiene nada que ver con evangelio. Evangelio y evangélico son dos términos diferentes y siempre voy a hacer énfasis en ello. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, encontramos estas palabras en donde dice la Escritura: he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, la arrogancia, la abundancia de pan
y la completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Tal vez tú digas, yo soy una persona rica, pero yo te digo algo, tú no eres rico. Todos los que estamos aquí no somos ricos, somos pobres y miserables. Cuando una persona no tiene a Jesucristo en su vida, esa persona es la más miserable de la existencia. Cuando una persona no cree en Dios, es la persona más miserable. Más esperanza tiene un perro que una persona que no cree en Dios, que una persona que se ha olvidado de Dios. Y te voy a explicar por qué. Porque la Escritura nos enseña que hay un infierno, y en ese infierno terminan todas las almas miserables. Todas las almas miserables que no tuvieron a bien poner atención y buscar a Dios, buscar la sabiduría, buscar lo bueno de Dios, buscar los buenos predicadores, buscar la buena enseñanza, buscar la buena doctrina, estudiar principalmente la palabra de Dios. Todos ellos son merecedores de un castigo eterno que se llama infierno, o lago de fuego que arde con azufre y fuego. Mucha gente se llena de arrogancia, así como Sodoma. Sodoma se llenó de arrogancia y de abundancia de pan, y se sentía completa y llena de ociosidad. Pero ellos tuvieron que pagar un precio muy, muy caro. En el Salmo 73, capítulo 6, encontramos estas escrituras. Te invito a que abras tus escrituras, César, y mires qué dice el Salmo 73. Salmo 73, versículo 6, dice: por tanto, el orgullo es un collar, fíjate. El manto de la violencia los cubre. Y muchos de nosotros es ese collar, esa cadena que traemos puesta. El collar del orgullo. No queremos quitarnos ese collar. Muchos decimos, no, yo no necesito nada de Dios. Hoy yo no necesito nada de Dios. A mí no me importa, no me hables de Dios, yo no creo en Dios. Bueno, yo te voy a decir algo. Todas las personas que no creen en Dios, hasta cierto punto todos somos religiosos, ¿sabías? Porque si no crees en Dios, entonces en algo estás creyendo. Sí, yo creo en mí. Entonces quiere decir que tú te has hecho tu propio Dios. Quiere decir que tú te has deidificado. Deidificar significa que has hecho Dios. Por eso dice la Escritura, en una parte todos son dioses, pero solamente hay un Dios vivo, poderoso, maravilloso, glorioso, que reina y reinará por los siglos de los siglos, y ese se llama Jesús de Nazaret. Hay mucha gente que no se quiere quitar ese collar que él cree que es de perlas, pero en realidad es un collar lleno de miseria, y la Biblia lo dice. Por lo tanto, el orgullo es tu collar, y el manto, la chamarra, la chaqueta que llevas es una de violencia, es la que te cubre. Los ojos le saltan de la gordura. Se desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde la encumbrera posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Mira nada más. Cuando tú dices que Dios no existe, estás levantando tu lengua en contra del cielo y de lo que habita en el cielo. Cuando tú estás despreciando a Dios, estás despreciando lo que habita en el cielo. Y te digo algo, tú tienes el derecho de despreciar a Dios. Todos tenemos el derecho de despreciar a Dios. Pero recordemos una cosa, cuando nosotros despreciamos a Dios, estamos aceptando aquello por lo cual Dios vino a la tierra a morir. Estamos aceptando un castigo, una sentencia, un juicio. Y ese juicio implica ser terminado en el infierno, ser terminado en un lugar en donde Jesús nos pone como llorar y crujir de dientes. Eso me da a entender que aunque muéramos en la carne, en el alma no estaremos muertos. En el alma estará viva y estará en sus 5 sentidos, estará completamente despierta a todo lo que está sucediendo a su alrededor. El alma no perderá sus sentidos. El alma no perderá sus sentidos en el infierno, sino que en el infierno ahí el alma sufrirá. Por ello nosotros debemos de entender que en la actualidad se ha levantado un gran número de falsos apóstatas, de falsos predicadores que no le están diciendo a tu alma los peligros en los que está tu alma, los peligros en los que está tu alma si tú no cambias tu conducta, pero sobre todo si no cambiamos nuestra actitud hacia Dios. Porque mira, Dios no necesita nada de ti. Dios no necesita nada de mí. Nosotros somos los que necesitamos de Dios.
Por ello ningún hombre puede decir, hoy, el día de hoy, yo no necesito nada de Dios. No, todos necesitamos de Dios. En la actualidad se han levantado tantas doctrinas, falsas doctrinas, y una de ellas es la adoración del intelectualismo humano. Hay mucha gente que se impresiona por cómo un predicador puede llegar a hablar, a ser elocuente. Pero no solamente un predicador puede llegar a ser elocuente, también puede llegar a ser elocuente un presidente, un político. Los políticos son los que más presumen de vocabulario. Todo el vocabulario que ellos utilizan es incomprensible para el resto de la humanidad. Sería menos de un 1% aquellos que entienden el vocabulario con el cual se dan a entender y se dan a comunicar los políticos. La mayoría de los políticos tienen un lenguaje que no les puedes comprender. Y lo mismo sucede hoy en la actualidad dentro de la iglesia evangélica. Hay un lenguaje, hay un intelectualismo humano, lleno de filosofía humana. Están separados estos están separando a la iglesia del amor y la están conduciendo a la carnalidad. Muchos de ellos no salen a predicar el evangelio. César, ¿cómo pide que bajes un poco? Muchos de ellos no están saliendo a predicar el evangelio como deberíamos de predicarlo. Cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido un llamamiento, hemos recibido una comanda, hemos recibido una orden, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Porque al final de cuentas todos los trabajos que hagamos aquí en la tierra, ninguno de ellos será de relevancia, ¿no? El único trabajo que será de relevancia es el que tú hayas hecho para Dios. Ese es el único trabajo que va a ser de relevancia, el único trabajo que te va a contar. Pero en la actualidad todas estas nuevas doctrinas que hablan de un falso amor están conduciendo a la iglesia al tajal de Cristo, a la carnalidad. Hay muchos hermanos que les importa más la carne, como su apariencia, su casa, sus joyas, sus bienes materiales que las almas. La mayoría de los creyentes de la iglesia de Corintio eran paganos, provenían del paganismo, interesados en edificarse ellos mismos y no en edificar a la iglesia. Y lo podemos mirar como el hermano Pablo en la carta a los Corintios manifiesta toda la pudredumbre, todo el pecado que había. Dice que hasta uno de ellos tenía a la esposa de su padre como amante. Imagínate nada más. Así estaba la iglesia de Corintio, completamente contaminada por el pecado. Por ello nosotros debemos de comparar a la iglesia de hoy con la iglesia de Corintio, pero para poder nosotros comparar a la iglesia de hoy con la iglesia de Corintio, tenemos primero que estudiar a la iglesia de Corintio, cómo vivían, cuáles eran sus actitudes. Ellos estaban llenos de antagonismo, interesados en edificarse ellos mismos y no en edificar a la iglesia. Eran rencorosos, llenos de competición, llenos de egoísmo, llenos de carnalidad. Mira, amado hermano, tú sabes lo que significa el antagonismo. Antagonismo es una persona, amado hermano, que cree en las rivalidades y en lugar de calmar un pleito más lo acelera. Es antagónico, antagonista, peleonero, como a veces somos nosotros los cristianos. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Estos hicieron del mensaje de la cruz un medio para adquirir un nuevo nivel en donde pudieran ellos promoverse, un nuevo nivel del cual su mundo valoraba. Te voy a decir algo, el mundo no valora la cristiandad. Y esa es la palabra de Dios, que el mundo no quiso conocer a Dios. Dice, el mundo le despreció. El mundo no quiso conocer a Jesucristo, no lo quiso aceptar. Por ello este tipo de hermanos que buscan el intelectualismo humano, lo que están buscando es adquirir un nuevo nivel que su mundo valore. El valor del mundo es la elocuencia, la sabiduría, la filosofía, la filología, la oratoria. Estos usaron el evangelio para optimizar y promoverse a ellos mismos, promover su marca. Mira, amado hermano, cada uno de nosotros tiene una marca. Cada uno de nosotros tiene una marca.
Y es esa marca, amado hermano, la que muchos de nosotros venimos a promover. Por ejemplo, nosotros no venimos a promover nuestro ministerio. Venimos a promover la palabra de Dios. Venimos a promover la salvación. Venimos a decirte claramente que si tú no buscas a Dios, tu alma va a perecer y no habrá remedio ni manera en la cual pueda salvarla a Dios. Porque lo que va al infierno, en el infierno se queda. Lo que termina en el infierno se queda. Y tal vez soy tú, como siempre le he dicho, muy bravucón, muy macho. Digas tú, a mí no me importa ir al infierno. Bueno, debes de saber que hay un rencor en tu vida. Hay un rencor en tu alma. Cuando tú no quieres conocer a Dios, hay un rencor hacia Dios en tu corazón. Hay un rencor hacia Dios. Y ese rencor no podrá salir si tú no le entregas tu vida a Jesucristo, si tú no le pides perdón a Jesucristo. Por ello debemos de entender que la nueva iglesia está haciendo una nueva marca, una marca que el mundo ame, una marca que el mundo idolatre, una marca que el mundo busque. Hicieron de su evangelio una ciudad fortificada, y esta ciudad es toda una feria de vanidades. Así como dice la palabra de Dios, el Señor cuando le está hablando a la iglesia de Efesios, en el libro de Apocalipsis, le dice: tú que dices ser rico, no eres más que un pobre miserable. Dice: yo te aconsejo que vengas de aquí y compres de mí oro refinado. Cuando le está hablando a las iglesias. Pero hoy el Señor sigue hablándonos a nosotros con amor y en todos los idiomas y en todas las maneras. Muchos no hemos entendido que mucha gente ha hecho del evangelio una ciudad fortificada y de ella quieren obtener todo y levantan murallas. Y esta ciudad es toda una feria de vanidades. En esta ciudad solo tiene función la carnalidad y la mundanidad. Por ello a veces entramos en algunas mega iglesias y nos impresionan esas mega iglesias, televisores grandísimos, sillas, llega la gente con sus carrazos y queremos nosotros ser parte de ellos sin saber que ellos son parte de ese ecumenismo, son parte de esa gran apostasía de la cual Jesucristo quiere salvarnos. Porque es mejor morir pobre, pero sirviéndole a Cristo, que morir rico y haberte separado de la doctrina sana. Que para decirte la verdad, todos los que morimos en Cristo no morimos pobres, morimos ricos. Porque la riqueza que nos está esperando es incomparable, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, dentro de estas nuevas doctrinas, dentro de esta modernidad de iglesia evangélica, apostólica o iglesia carismática, existe un factor que se llama indulgencia. ¿Tú sabes lo que significa la indulgencia? La indulgencia es cuando una persona dice: yo trabajo mucho, me merezco esto. Yo trabajo mucho, me merezco otra cerveza. Me merezco este televisor. Me merezco este carro. Me merezco esta comida. Eso se llama indulgencia. Se da la libertad de vivir una vida en disolución, creyendo que por trabajar el hombre ya se merece algo. El hombre no se merece nada. Si no hubiera venido Jesucristo a salvarnos, todos mereceríamos terminar en el infierno. Todos éramos reos del infierno eterno. Pero gracias a Jesucristo Él viene a salvarnos, a liberarnos, como los cantos que acabamos de hacer. Cristo rompe las cadenas y te da libertad. Pero muchos hombres llegan a viejos, y ¿sabes qué es lo más triste de ver a un viejo que no ama a Dios? Que su corazón se empieza a endurecer más y más y más. Y ese viejo solamente le causa daño a todos los que le rodean, a su familia, a sus hijos, a su nieto, pero principalmente a su nación. A su nación. Hoy nosotros tenemos, Dios nos está dando la oportunidad de entregarle a las siguientes generaciones la estafeta de la salvación, de entregarle a las siguientes generaciones la salvación que hay en Jesucristo, e interceder por cada una de las almas, porque te repito, es muy miserable el hombre que se aparta y que se olvida de Dios. La indulgencia, ellos olvidaron agregarle a su evangelio lo que representa la cruz, y sus implicaciones no le dieron valor. El evangelio en él lleva unas implicaciones, y la implicación es que nosotros, si es posible, tenemos que morir como Cristo murió. Si es posible, tenemos que seguir sufriendo como Cristo sufrió. Él dijo: yo no tengo dónde poner mi cabeza, no tengo almohada.
llegar a sufrir lo mismo que Jesucristo sufrió. Esas son las implicaciones. Bendito sea Dios que en realidad nosotros no sufriremos lo que Él sufrió. No seremos azotados ni molidos como Él fue molido y azotado. Pero estos hombres han quitado el valor de la cruz. La cruz representa un valor. Y en su gran ignorancia y mediocridad están ejercitando conductas carnales. Amado hermano, ¿cuántas mujeres y hombres no van a la iglesia con unos pantalones todos entallados? No van con el maquillaje que parecen payasos y payasas. Van a la iglesia, amado hermano, con Chanel, con Louis Vuitton, con unos tacones que apenas si pueden caminar, con unas falditas todas pegadas al cuerpo. Dime si eso es espiritualidad. Dime si en esas acciones hay algo de espiritual. Todos ellos están ejercitando conductas carnales y con esto están demostrando lo mundano que son. Ahora recordemos que el mundo está lleno de egoísmo, de rivalidades, de gente vengativa. El espíritu de Corinto sigue impermeabilizando a la iglesia de la actualidad. Estos no querían recibir reprensión. Toda persona que no quiere recibir reprensión, corrección, edificación, es porque su orgullo no les permite entender cuál es y era la principal función de la iglesia y los dones espirituales. La principal función de la iglesia es la de dar reprensión, reprender al alma, reprender al espíritu. Pero no solamente reprender al espíritu, corregir, edificar. Pero mucha gente hoy en la actualidad no quiere recibir edificación. Tú no eres nadie para decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Tú no eres nadie para decirme a mí, no, yo no soy nadie. Yo solo vengo a decirte lo que dice la palabra de Dios. Yo solo vengo a advertirte y a anunciarte que de no cambiar tu conducta, la muerte te está esperando. Lo bueno del día de hoy es que hoy sabes que estás vivo. Pero quién sabe en qué momento venga la muerte y reclame tu alma. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 24, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu de Dios es el mismo. Hay diversidad de dones. Y usted ya puede estudiar ahí en la palabra de Dios cuáles son esos dones. Hoy en la actualidad están despreciando la práctica de la disciplina bíblica. Por ello la palabra de Dios dice que esta es una espada de doble filo, que corta y penetra. Cuando te habla la verdad, cuando la verdad entra a tu corazón, te duele tu corazón. Tal vez tú digas, este hermano me cae mal. ¿Por qué? Porque me está diciendo las cosas que hago mal. Este hermano no me cae bien, no me gusta cómo predicar. No, no soy yo. Es la palabra de Dios y tus actitudes las que no te gustan. Yo no. Yo solo vengo a intentar hacerte entender que si no tenemos a Jesucristo y no tenemos la lectura bíblica, nunca podrán ser nuestros pecados lavados. La palabra de Dios lava nuestros pecados. Ella es la sangre con la cual se lava nuestra alma y se fortalece nuestro espíritu. Pero hoy no quieren recibir corrección, hoy no quieren recibir reprensión, hoy no quieren ser edificados, hoy desprecian la práctica de la disciplina bíblica. No, ¿y por qué, predicador? Porque esta gente no quiere separarse del mundo. No quieren separarse del mundo. Y te voy a decir, conforme vayamos predicando, ¿por qué no quieren separarse del mundo muchos hermanos? La Biblia condena a todo aquel que se aparta de los principios bíblicos. La Biblia condena a todo aquel que se aparta de los principios bíblicos y se hace culpable de presunción en la presencia del conocimiento de Dios. Si la Biblia dice que no, es no. Si la Biblia dice que se debe de guardar el sábado, se debe de guardar el sábado. Y si tú dices que no se debe de guardar el sábado, estás contradiciendo lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que no hay pastoras, no hay pastoras. Y si tú dices que sí hay pastoras, estás contradiciendo a la palabra de Dios. Por lo tanto, no soy yo el que te juzga, es la palabra de Dios la que te juzga. Si tú dices, amado hermano, lo que digas, todo lo que digas irá a la tumba junto contigo. Pero la Biblia no irá a la tumba junto con nosotros. La Biblia será levantada como será levantado su espíritu, porque él ha dicho, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Es eterna y permanece para siempre. Por ello debemos de entender que el conocimiento de la palabra de Dios es lo único que nos va a poder ayudar a cambiar nuestro estilo de vida. Ahora,
Cuando nosotros venimos a Jesucristo, Él nos da regalos, los regalos del Espíritu. Pero hoy en la actualidad hay muchos que están faltos de este regalo porque no tienen al Espíritu Santo. Y son faltos de disciplina. Hay iglesias en donde no hay disciplina, hay iglesias en donde no hay orden, hay iglesias en donde no hay criterio, no hay sabiduría, hay un mal uso de la libertad. ¿Cuántas iglesias no llegas tú y miras a los niños corriendo, brincando, saltando y un gritadero? No hay orden, no hay disciplina. ¿Por qué? Porque el líder principal no está aplicando la disciplina. El líder principal no está, Dios no lo ha autorizado. El Espíritu Santo es una autoridad suprema sobre todas las autoridades en el mundo. No hay un poder mayor en la tierra que el Espíritu Santo. No hay un poder mayor en la tierra. El único poder superior que hay en la tierra se llama Espíritu Santo. Y este es el Espíritu de Jesucristo. Y Él es Jesucristo, el mismo que enviste al hombre con sabiduría, con discernimiento, con intelecto espiritual, con conocimiento. ¿Para qué? Para que el hombre esté listo y preparado para toda buena obra. Instruido en todo. Predicar la palabra de Dios es un trabajo muy delicado. Predicar la palabra de Dios, amado hermano, es un trabajo muy delicado. Por ello mismo el Señor Jesucristo dice, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque sabrán que el maestro, el que se hace maestro, recibirá mayor castigo. Ahora, la epístola de los Corintios es una epístola toda llena de amor. Es una epístola, la epístola de los Corintios, es una epístola de condenación. En ella se revela claramente, amado hermano, que se había apartado del amor. Pero también en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 encontramos, usted lo puede leer del 1 en adelante, dice, si yo hablara lenguas humanas, o sea, si yo fuera muy elocuente y te hablara de todos los términos humanos y angelicales, si yo llegara a hablar como hablan los ángeles, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o como cimbalo que retiene. Sí, hermano, yo quiero mucho a mi esposa y quiero mucho a mis hijos. ¿Y crees tú que estás haciendo algo con querer a tus hijos? ¿No acaso todos queremos y amamos a nuestros hijos? ¿Cuál es la mejor manera de demostrarle a una persona que le amas? Hablarle de la salvación, hablarle del Evangelio. A eso vino Dios, a eso vino Jesucristo. Dios vino a la tierra y se vistió como se visten los hombres, con carne humana. Por amor vino a decirnos, cambien su conducta, cambien su carácter, cambien su visión, búsquenme y vivirán. Porque te digo algo, la maldad de Satanás ha ido escalando. Satanás en su maldad ha ido escalando y escalando. Hoy Satanás hace que los hombres se castren, se desfiguren el rostro, se desfiguren el pecho. Hoy Satanás tiene unas herramientas y unos medios muy tremendos para destruir a los hombres. Ha creado nuevas drogas. El cristal termina con los dientes de los hombres. El alcohol sintético va terminando por completo con el hígado del hombre. Lo va picando, lo va haciendo pedazos. Todas las personas que toman cerveza no saben lo que están tomando veneno. Porque no es alcohol el que están tomando. Lo que están tomando, amado hermano, se llama alcohol sintético, metanol. ¿Tú sabes para qué sirve el metanol? ¿No? Ni siquiera posiblemente habías oído esa palabra. El metanol es aquella sustancia que le meten a los muertos para que los muertos no hieran. Porque el muerto empieza a quedar casi inmediatamente. Y eso es lo que tomas cuando tú te estás tomando una cerveza. Le estás metiendo a tu cuerpo veneno. Eso es lo que tú le echas a tus pulmones, a tu corazón y a tu organismo cuando fumas cristal. Cuando fumas cristal estás fumando veneno de rata mezclado con acetona. Y aceite o líquido para las baterías, ácido para las baterías. Satanás está haciendo rudimentos más agresivos para terminar con el hombre. Por ello tuvo que venir el Señor vestido de hombre, disfrazado de hombre, a decirnos, cambien su conducta. Satanás ha ido escalando, ha ido progresando su manera de terminar con el hombre, de engañarlo, de mentirle, de robarle aquello
que Dios tiene preparado para el hombre. Si en tu casa hay pleitos es porque tú no has puesto atención a Dios. Si tú eres pobre es porque tú no le has puesto atención a Dios. Si tus hijos te han abandonado es porque tú has abandonado al Padre Celestial. Si te has casado 2 o 3 o 4 veces es porque tú no le has puesto atención al matrimonio que deberías de tener con Jesucristo. Casarte con Él. Pero hay mucha gente que parece esto no importante. Hay mucha gente más importante lo que dice el periódico. El periódico no te va a traer buenas noticias, ni la televisión, ni el radio, ni la prensa. Por ello la epístola de los Corintios es una epístola que condena, de condenación. En ella se revela claramente que hay errores doctrinales que estaban contaminando el ambiente de la iglesia de Corinto, como hoy hay tantos errores doctrinales que están contaminando las asambleas de Dios, están contaminando todo aquello que se llama iglesia. Pero esta iglesia, conociendo eso, no ha querido separarse de sus errores. Por ello hoy vivimos tiempos peligrosos. El mismo Pablo le advierte a Timoteo: mira, Timoteo, debes de saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, irreverentes. Pero hoy mucha gente no quiere entender esto. Hoy la gente acepta dentro de la iglesia los términos como la hermenéutica. Oye, hermano, vamos a estudiar hermenéutica. La hermenéutica, amado hermano. La iglesia no es hermenéutica, ni depende de la hermenéutica. La palabra de Dios no necesita nada de la hermenéutica. Pero decir esto hoy es ir en contra de los que creen enseñar la palabra de Dios. Exégesis, hermenéutica, términos mundanos, términos carnales. No saben que Hermes, ¿tú sabes quién era Hermes, César? Hermes era un dios. Hermes era un dios pagano de la antigua Grecia. Pero estudian eso, no lo están estudiando. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice: pero ante todo debes de saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. No. Si hay alguien que le va a dar la interpretación a la Escritura es Dios. Y Dios lo va a dar a través de su Espíritu. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, el cual te va a entregar la revelación, el cual te va a entregar la interpretación espiritual. Pero las enseñanzas hermenéuticas de la palabra de Dios, pocos entendemos que no son sanas. Las enseñanzas hermenéuticas de la palabra de Dios no son enseñanzas sanas. ¿Por qué? Porque la hermenéutica no proviene de una doctrina sana, sino proviene de una doctrina extraña. Así como dice Timoteo capítulo 1 versículo 3: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Efeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Pablo al partir le instruye y le dice: quédate ahí y pon atención para que nadie venga a querer enseñarles, para que nadie quiera venir a meterles enseñanzas, doctrinas extrañas. Y en 1 Timoteo 4:1 también le vuelve a decir a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que tenemos hoy. Posiblemente tu pastor te está tirando ese rollo. Posiblemente tu pastor te está hablando esas doctrinas. Y lo que tu pastor te está predicando no te está edificando, sino palabras repetitivas, cacofonía, lo mismo. Porque así es Satanás. Él sabe cómo incluir dentro de la iglesia el entretenimiento. Él sabe cómo traer diversión a la iglesia. Él sabe cómo tocar tus emociones, tus sentimientos. Él sabe cómo hacerte caer. Nadie conoce después de Dios a la perfección al hombre. Satanás conoce al hombre a la perfección. Y en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 3 también dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, no te conformas a esto, a las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si tú no te conformas, hay un problema en ti.
¿Por qué? Porque no hemos entendido y debemos de comprender y atesorar en esto en nuestro corazón. Que las doctrinas de hombres, por muy sofisticadas que sean, son carnales. Son carnales, Dios te bendiga, ¿verdad? Son carnales y la carne no heredará nada. Por ello debemos de ser espirituales. Porque para poder recibir una herencia de parte de Dios, tenemos que ser espirituales. La carne no heredará. Todo carnal no heredará nada. No esperes nada de Dios. Ahí puedes quedarte en esa iglesia, ahí puedes quedarte estancado, sin conocimiento, sin discernimiento, sin haber adquirido reprensión, sin haber adquirido exhortación, sin haber sido redargullido. Ahí puedes quedarte. Ahí puedes quedarte. Así es, amado hermano. No todas las doctrinas de hombres son buenas. Todas las doctrinas de los hombres son carnales. La única doctrina espiritual que hay en la tierra es esta, y no hay otra. No hay otra doctrina que sea espiritual, que venga de parte de Dios. Toda doctrina de hombres no son lo suficientemente espiritual, ni son divinas. Las doctrinas de Satanás no son doctrinas divinas, son doctrinas satánicas, son doctrinas infernales. Lo divino proviene de Dios. Satanás no tiene nada de divino. En él no hay divinidad. Aunque se disfrace como ángel de luz, en él no hay divinidad. Con ellas no se puede adquirir espíritu de profecía. Cuando una persona está siguiendo una doctrina torcida, una doctrina de hombres, César, ese hombre no va a poder adquirir espíritu de discernimiento, ni espíritu de sabiduría, ni espíritu, no va a poder. ¿Por qué? Porque ese espíritu solo lo da Dios y proviene de Dios. Isaías capítulo 11. ¿Qué dice Isaías capítulo 11? En Isaías capítulo 11 entendemos claramente qué compone al Espíritu de Dios y qué compone a cada uno de nosotros, o de qué debemos de ser compuestos cada uno de nosotros. Él dice claramente, espíritu de sabiduría. Primero tenemos que tener el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu de sabiduría. Tercero, el Espíritu de inteligencia. Cuarto, el Espíritu de consejo. Quinto, el Espíritu de poder. Sexto, el espíritu de conocimiento. Y séptimo, el espíritu de temor a Jehová, temor a Dios, temor a Jesucristo. Temor a Jesucristo. Pero hoy los hombres dicen, no, yo no tengo por qué tenerle temor a Dios. Ah, no. Ok. ¿Y así quieres tú adquirir sabiduría? ¿Así piensas tú que tienes al Espíritu Santo en tu persona? ¿Así piensas tú desarrollar la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor del Señor? Sin tenerle temor a Dios. No. Para poder recibir los dones espirituales de Dios, tenemos que tenerle temor a Él. Temor. No miedo. Temor. El temor escala al miedo. Es mayor al miedo. Es superior al miedo. En Jeremías capítulo 23, versículo 23. En las filosofías de los hombres no demuestran a un Dios de lejos. Perdón, las doctrinas de los hombres nos muestran a un Dios de lejos y no a un Dios de cerca. Y en Jeremías capítulo 23 encontramos que eres un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos. Por eso también dice la Escritura, donde dos o más estén hablando mi nombre, ¿qué? Ahí está mi presencia. Y aquí está la presencia del Señor. Aquí está entre nosotros el Señor. Que no lo puedes concebir o creer, eso es tu problema. Si tú lo pudieras concebir y creer, vendrías aquí y dejarías que el Señor te educara, te instruyera. Pero hoy en la actualidad muchos, su maestro es la televisión. Su maestro es el internet, es la radio, la prensa, el periódico que leen, el libro secular. La televisión nos ha vendido una programación. La televisión nos ha vendido una programación. La programación del evangelicalismo. Hoy muchos dicen, oh, yo soy cristiano evangélico. Oh, wow, qué impresionante. Oh, yo soy cristiano apostólico. Oh, yo soy cristiano pentecostés. Oh, yo soy cristiano de las asambleas de Dios. Oh, yo soy cristiano hermenéutico. Hermano. Pero esto es lo que nos ha vendido la televisión. Nos ha vendido una programación muy impresionante, muy atractiva, muy exitosa, llena de músicos, de personas y predicadores que dan uso a los medios más sofisticados de comunicación.
Hoy tenemos televisión satelital, radio satelital, internet, prensa, cine. ¿Por dónde no nos están queriendo engañar? ¿Por dónde Satanás no ha entrado para querernos engañar? Todos los medios posibles que el hombre ha creado, ha intentado usar a Satanás en nuestra contra. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice, pero porque vendrá tiempo, Timoteo, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros que les hablen conforme a sus propios deseos. Aquí no me vengas a hablar eso, aquí venme a hablar palabras motivadoras. Aquí háblame bonito. Isaías 30. ¿Qué dice ahí Isaías 30, hermano? 38. Vamos a leer qué dice Isaías. Lo mismo decían en aquellos tiempos. Isaías 30, 9 al 10. Dice, porque este es un pueblo rebelde, hijos que falsos. Hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor, que dicen a los videntes, no veas visiones, y le dicen a los profetas, no profetices lo que es recto, dinos palabras agradables, profetízanos ilusiones, profetízanos mentiras, profetízanos engaños, y te pondremos mucha atención. Bueno, hermano, yo no me quiero ir al infierno contigo. Va y búsquese otro predicador. Todo esto nos está diciendo que este es el nuevo movimiento de la cristiandad. Por eso cuando nos miran aquí predicando en las calles, oye, ¿tú de qué iglesia eres? Pues somos una iglesia completamente independiente. Somos del Cajal de Cristo. Somos de la asamblea de Dios, la asamblea original de Dios. No pertenecemos a ninguna afiliación religiosa, no pertenecemos a ningún grupo religioso, a ninguna denominación pertenecemos. Venimos a decirte algo y a hablarte la palabra de Dios. No venimos a pedirte tu dinero. Venimos a decirte, si tú quieres, como dice el Señor, si quieres, porque Él no obliga a nadie. Todo esto nos está diciendo que este es el nuevo movimiento de la cristiandad. Y que si quieres ser parte de este movimiento, tienes que aceptarlo sin confrontarlo, sin investigarlo, sin criticarlo, sin juzgarlo. Oiga, hermano, aquí a la iglesia no venga a criticar, no venga a juzgar. ¿No has escuchado eso? Nosotros tenemos derecho a juzgar aún a los mismos ángeles, siempre y cuando nuestro juicio sea justo. Así lo dice Jesucristo. Así lo dice Jesucristo. Pero ahora mucha gente cree que estos movimientos son verdaderos y no lo son. Creen que sus participantes son diferentes a la iglesia convencional y no lo son. ¿Qué es la iglesia convencional? La iglesia romana. O nosotros somos diferentes de los católicos. ¿En qué eres diferente? ¿No es acaso Jesús Adrián Romero tu ídolo? ¿No es acaso tu pastor Benegín tu ídolo? ¿No es acaso tu denominación tu ídolo? ¿No es acaso tu partido religioso tu ídolo? ¿En qué es diferente? No es en nada diferente de la iglesia convencional. Igual, es lo mismo, pero ellos creen que son diferentes y en nada son diferentes. Creen que son fundamentalistas y no lo son. Para ser fundamentalista tienes que entender que los fundamentalistas, este es nuestro fundamento y no podemos irnos ni a la izquierda ni podemos desviarnos a la derecha. Tenemos que ir recto sobre ello. Tenemos, como dice la palabra de Dios, y cada golpe de la vara de Dios es con pandero, con trompeta y con tambor. Así dice la palabra de Dios. Este es el golpe de espada. Este es el golpe de espada, la palabra de Dios, porque dice que su palabra es espada de doble filo. Por ello, amado hermano, nosotros debemos de entender que estos tipos de personas creen ser fundamentalistas. Ellos creen ser protestantes y no lo son. Lo que sí sabemos es que son extrabíblicos. Todo aquel que le adhiere a la escritura es un extra bíblico. Hasta ahora, en los casi ya 100 años que llevan el nuevo movimiento del evangelicalismo, pocos son los que hemos levantado nuestra voz en contra de esos movimientos, ya que estos grupos de pentecosteses, evangélicos y carismáticos no existían hace 100 años. Hace 100 años ni en los Estados Unidos de Norteamérica, buenas tardes hermano, ni aquí en México existían ese tipo de denominaciones. Ese tipo no existía, pero la influencia de estos grupos no ha dejado de ser impactante.
Las iglesias carismáticas, evangélicas y pentecosteses son en la cristiandad las de mayor influencia. Una persona que es influyente, hermano, para el tránsito, ¿verdad? Una persona que es influyente para el tránsito, y así son estas falsas doctrinas, son de gran influencia. Todos quieren pertenecer a la Arena, y en Tijuana esa mega iglesia. Todos quieren pertenecer a La Roca. Todos quieren pertenecer a una iglesia grande, a San Pablo de Playas de Tijuana. ¿Por qué? Porque todos llegan ahí con su carrazo, con bien vestidos con traje, y creen que por ello la prosperidad les va a seguir. Creen que por ello la riqueza les va a seguir. ¿Por qué? Porque viven de apariencias. Muchos de ellos tienen problemas económicos y financieros. Viven de la tarjeta de crédito. Y tú no vives de la tarjeta de crédito. Ni yo vivo de la tarjeta de crédito. Yo no le debo nada a nadie, ni tú le debes nada a nadie. Es una gran ventaja. Nosotros somos como somos. Él vino por los pobres, no vino por ricos. Él no vino por ricos. Jesucristo no vino por ricos. Y eso es una ventaja que ya tenemos, que somos pobres. No tengo que despojarme de ninguna riqueza. Si hay algo de lo cual me tengo que despojar es de mi orgullo, de mi vanidad, de mi jactancia. Pero estas iglesias son de mayor influencia, y esta influencia no puede ser ignorada. Mucha gente no puede ignorar, querer pertenecer a sus grupos. Son estos movimientos los que más daño le han causado a la interpretación de la Escritura y al Cajal de Cristo. Cajal significa congregación. Cajal de Jesucristo. Es interesante que junto con esto en nuestra sociedad no muchos puedan ver el surgimiento y el levantamiento del ocultismo y del cultismo, del ritualismo. Todo lo que se hace dentro de las iglesias, César, es un culto y es un ritual. Aquí nosotros venimos también a hacer un culto y un ritual, pero lo hacemos para Jesucristo. Lo hacemos en la intención de querer impresionar a nadie. Lo hacemos en la intención de querer impresionar a nadie, con la única intención de quererle agradarle a Dios. Pero muchos pueden ignorar por completo, no ven el ocultismo, ni el cultismo, ni el ritualismo, ni el espiritualismo, y la instrucción de las religiones orientales. Oh, hermano, tienes que meditar. Medita, hermano. Sí, la palabra de Dios nos dice que meditemos en su palabra, pero no que nos pongamos ahí como Buda, hermano. No. Estas doctrinas, las doctrinas trascendentales de la meditación, las cuales están invadiendo desde las prisiones hasta las universidades. Y lo más profundo de esto es que todas ellas se están levantando al mismo tiempo. Todas estas falsas doctrinas están surgiendo al mismo tiempo. Y se están dirigiendo su vista a una misma posición y una misma dirección. Y esta dirección es la de tocar tus emociones, la de tocar mis emociones, pero en especial desde el aspecto religioso van en dirección propia a tu relación personal con Dios. Antes, los pecados eran perdonados cuando el hombre venía directamente al sacerdote. Y era el sacerdote el que intervenía por los pecados. Ahora ya no. Ahora nuestra relación con Dios es personal. Señor, he pecado, perdóname. Es bueno confesar nuestros pecados porque eso dice la Biblia. Pero no necesito ser un sacerdote, ni necesito ser un pastor. Simplemente necesito ser tu hermano y necesitas tú tener fe para confesar tus pecados y decirme los pecados que cometí o que cometiste. Pero hoy en la actualidad, este tipo de doctrinas están tocando las emociones, tocando los sentimientos e intentando manipular la relación que tú tengas, no solamente contigo mismo, sino la relación que llegues tú a tener con Dios. Porque en especial, desde el aspecto religioso, van en dirección propia a las relaciones y las experiencias que tú llegues a tener con Dios. Por eso mucha gente, César, cuando va a las iglesias, la alabanza llegó a tocar todo lo que podía tocar. Predicador, pero fue una predicación que no nutrió, pero que simplemente fue un componente más. Pero ya quedó el corazón bien sazonado o listo por la alabanza, porque tocó el corazón.
¿Me explico? Pero no hubo ahí un cambio porque la palabra no entró. La reprensión no entró. La palabra doctrinaria no entró. Sí entró la alabanza. Pero ¿por cuánto tiempo podrá retener el corazón la alabanza? Sí, es verdad que Dios habita en la alabanza. Pero Él no dice que su alabanza nos va a cambiar, ¿verdad? Él no dice, y mandaré mi alabanza y mi alabanza no regresará vacía. ¿Así dice? O dice, y mi palabra no regresará vacía. Es su palabra la que no regresa vacía. Por ello nosotros tenemos que aprender a distinguir. Tenemos que aprender a distinguir que este tipo de nuevas denominaciones, de nuevas religiones, de nuevas doctrinas satánicas tienen un mismo propósito y se están dirigiendo, llevan una misma dirección. Y esa dirección es en especial el de llegar a controlar la relación que tú tienes con Dios, todo aquello que experimentes con Dios. ¿Cómo estás experimentando a Dios? ¿Personalmente? ¿O solamente cuando vas a tu iglesia, ahí eres todo un cristiano que se dobla, que se hiere, que se quebranta, pero sales de ahí y vuelves a ser el mismo diablo, recoges el mismo equipo del diablo y sigues saliendo a la calle como un mismo diablo? Porque si eso está pasando en tu iglesia, si tú eres el tipo de cristiano que en tu iglesia eres un conejito, pero en tu casa y en la calle eres un pitbull o un chihuahua de esos que están agresivos, es un problema con tu predicador. Pero más grande es el problema que tiene tu predicador. La doctrina que te está dando no es bíblica. Es tiempo de cambiar tu doctrina. Es tiempo de que hoy entiendas que sin esta palabra y sin esta corrección, nuestra vida está y estará perdida. Que Dios te bendiga, te guarde y recuerda, ¡viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! Tal otro hermano y amigo, Manuel Muñoz. Y si hoy tú quieres venir hoy aquí con nosotros, déjanos orar por ti. Estaremos orando por tu vida. Estaremos orando por tu persona. Déjanos venir aquí y aquí oraremos por ti. Hoy, si tú quieres venir, aquí estaremos orando por tu persona. Ven por oración. Si no has recibido a Jesucristo, hoy es el día favorable, aceptable y agradable para que tú recibas a nuestro Salvador.